Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, estábamos mirando un poco una encuesta un sondeo que hizo Opina Argentina, que reveló que el gobierno de Javier Milei conserva un alto apoyo, ¿no? Un 44% de apoyo, una leve mejora. Y bueno, ¿qué es lo que nos podés decir acerca de estas cifras, de estas encuestas que se han hecho respecto a la imagen del gobierno y de Javier Milei? Sí, puntualmente varias cosas. En principio, eh, hay que ver en qué momento de agosto se hace la encuesta, ¿sí? Digo, ¿por qué? Si Ujú. se hace la encuesta antes de conocerse el escándalo acontecido entre el expresidente y su expareja, o después. Eso influye mucho a la hora de las percepciones, ¿sí?, que se tienen de los dirigentes políticos. Me da la impresión de que, porque esto fue hace 2 semanas, probablemente la encuesta, no tengo la fecha exacta, ¿sí?, en que se hizo la encuesta. Si la tienen ustedes ahí, hay varias encuestas que se hicieron, todas Sí, más o menos coinciden en lo mismo. la encuesta es desde abril hasta Claro, el fin de semana, hasta el lunes, si no me equivoco. la encuesta en realidad se va midiendo, se van haciendo estas mediciones mes a mes. Claro, Son sí, sí. 1.200 casos. Es de los primeros días de agosto, justamente. Claro, Claro. claro, por eso. Sí, sí. Probablemente todavía no estaba impactando en la opinión pública Sí. esta situación, ¿sí? Ujú. Ahora bien, en función de la evolución de la imagen y el apoyo al gobierno, es cierto que el gobierno tiene un apoyo todavía muy alto del 44%. Una cosa es apoyo, ¿sí? Y otra cosa es imagen. Sí. Muchas veces suele suceder, como ocurría, por ejemplo, con el caso de Fernández al principio de su mandato, que Fernández tenía un apoyo del orden del 47-48% y una imagen mucho más alta aún, que llegó a ser del orden del 80% en los primeros años de gestión, ¿sí? Por eso digo esta diferenciación. En cuanto a lo que es apoyo concretamente, si bien se mantiene prácticamente igual, probablemente algunas décimas más, que en julio, ¿sí? En julio la medición arrojaba un 44% de apoyo a la gestión de Javier Milei, lo mismo que este mes, agosto, 44%, con una leve caída desde abril que pasó del 47% al 44%, ¿sí? Y si tomamos enero y febrero, la caída aún es más pronunciada, porque ese apoyo estaba en el orden del 52, 51, 52%. Es decir, que si bien se mantiene el guarismo al igual que el mes anterior, la tendencia sigue siendo declinante, ¿sí? Otra cuestión que me parece interesante de analizar, que tiene que ver con la imagen, ¿sí? Habíamos dicho que la imagen viene, lo que viene descendiendo bastante es la imagen muy positiva del gobierno. El gobierno en enero del 24 tenía una imagen muy positiva del 45%, baja un 38 en febrero, vuelve a 45 en marzo y a partir de ahí empieza a caer 39, 40, 39, 39, 35, hasta llegar a 33%. Es decir, esta imagen muy positiva nos da un indicativo de lo que es el núcleo duro o donde está la mayor parte de apoyo electoral en la sociedad. Ha ido decreciendo mucho la imagen muy positiva y creció casi en el mismo porcentaje la imagen algo positiva, ¿sí? Ajá. En julio del 24 la gente pensaba que la imagen de Javier Milei era algo positiva en un 16% y ahora está en 19%, Ujú. ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, en definitiva yo creo que siguen siendo los números bastante, eh, bastante regulares, ¿sí? Eh, y, y bueno, lo que hay que ver a futuro, o por lo menos de cara al mes que viene, cómo impacta Sí.
toda la situación política del expresidente en esa construcción de la imagen y el apoyo. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que lo que puede llegar a impactar más es si no se empieza a percibir un retroceso de la inflación. Claro. ¿Sí? La inflación se celebra que haya sido del 4% en el mes de julio, cuando en junio fue del 4,6%. Es decir, es muy poco el retroceso, y la verdad que el crecimiento inflacionario está siendo realmente muy importante, ¿sí? Tenemos una inflación interanual del 271%. Sí, sí. Sí, justo te iba a preguntar, ¿no? La cuestión económica, la cuestión de la inflación, cuánto repercutía, qué vinculación tenía con esto de la imagen o de los apoyos, ¿no? Sí. Y bueno, te adelantaste justamente, pero bueno, creo que es lo que impacta, ¿no? Claro, claro. De todas formas hay que decir que después de unos primeros meses muy altos, 20,61 en enero, 13,24 en febrero, 11% en marzo, 8% en abril, 4,18 en mayo, 4,58 en junio, es como que se estabilizó en el orden del 4%, lo cual sigue siendo un guarismo bastante alto. Piensen que esta es la inflación del año 2021. El año 2021 teníamos una inflación mensual que rondaba entre los 3 y 4,8%, ¿sí? Te quería hacer una... Sí, Sí, Gustavo, sí. no, quería hacerte una pregunta en esto de la imagen, ¿no? De lo que percibe, lo que ve la sociedad con respecto a la imagen de Javier Milei, porque bueno, Javier Milei actúa en varios frentes, ¿no? Está, Sí. digamos, su posición permanente, Los en tuiteos. X, ¿no? Sus tuiteos permanentes, bueno, ahora que se muestra con con Su nueva Yuyito novia. González, ¿no? Después las cuestiones que tienen que ver cuando se enfrenta a ciertos bueno, con los gobernadores o en alguna de las cámaras o en alguna de las reuniones con empresarios, ¿no? Digamos, ¿cómo actúan esos distintos frentes que apunta Javier Milei en esto de los apoyos o imagen? Bien, es una excelente pregunta. Yo creo que y yo la dividiría en dos partes a la Dale. respuesta, ¿no? En primer lugar, creo que esas, esas señales, esas reuniones, esas formas de relacionarse con otros actores de la política, apunta a fortalecer el núcleo duro, ¿sí? Mostrando de que este es un presidente con nuevos estilos, fuera del protocolo, que viene a repudiar lo que el mileinismo denominó la casta, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya en dirección a diferenciarse con eso que es la casta sirve para refrendar el núcleo duro de ese apoyo. Más allá de ese núcleo duro, ¿sí? Que si tomamos como núcleo duro las elecciones de las PASO está en el orden del 30%, ¿sí? 30, un poquito más, poquito menos. Me da la impresión que lo que más hace o influye en que todavía Milei tenga una imagen positiva, y lo dicen también las encuestas, es el optimismo que la población tiene a futuro, ¿sí? Es una población que viene frustrada de dos experiencias realmente negativas, dos malos gobiernos, ¿sí? El gobierno del ingeniero Macri y el gobierno de Alberto Fernández, que encima con esta circunstancia actual cada vez es más pésima o más negativa la percepción que se tiene de esos últimos 4 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un 48% de la población que está esperando una mejora, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que más allá del núcleo duro que pueda aplaudir todas esas señales,
ese histrionismo es lo que hace que la imagen del presidente siga siendo alta. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es ¿a qué está condicionada o a qué está condicionado ese optimismo a futuro? Y ahí yo creo que juegan muy fuertemente las situaciones económicas, la situación económica, ¿sí? Entonces, ese optimismo a futuro va a seguir siendo alto, ¿sí? Va a seguir siendo alto o ascendente, en tanto y en cuanto no ocurran cosas como que, por ejemplo, haya un nuevo rebote inflacionario, que no se puede descartar. No se puede descartar atendiendo no solo a la volatilidad de la economía nacional, sino a la volatilidad que están experimentando actualmente los mercados internacionales. Por ejemplo, mañana, una devaluación de la moneda del orden del 20-30% trasladada a precio implica aumento de inflación y devaluación del peso, devaluación de la moneda. Yo creo que esas dos cuestiones, para quien mira la política pensando más en el bolsillo que en los personajes o en la actividad de los personajes, puede llegar a impactar negativamente en la imagen del presidente, que insisto, no es que viene en ascenso la imagen de Milei. La imagen de Milei viene en descenso, se mantiene en un orden todavía bajo, insisto. Si lo comparamos, si comparamos el primer año del gobierno de Javier Milei con el primer año de Fernández en materia de imagen positiva, Fernández en el primer año tenía un 80% de imagen positiva, ¿sí? Milei está por la mitad de eso y bajando, ¿sí? Que también esto explica que hay un cansancio generalizado de la población y que la población no se casa fácilmente con un proyecto o con otro, ¿sí? Otro dato que arrojaron las encuestas de agosto fue el crecimiento bastante importante de aquellas personas que no están ni a favor ni en contra del gobierno, que pasó del 12% en abril al 18% en julio, ¿sí? En agosto, perdón. Es decir, casi el 20% de la población no está ni a favor ni en contra del gobierno, es decir, no encuentra nada en los líderes de la oposición, pero tampoco encuentran una respuesta o un anclaje de sus expectativas en el gobierno, ¿sí? Muchísimas gracias, Gustavo, por los datos que nos estás ofreciendo. Seguimos entonces aquí en AM550. Hasta luego entonces, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto.